Hola, ¿qué tal? Soy Isaí Jiménez y en este video vamos a explicar el uso de las funciones agregadas. Las funciones agregadas, recordemos que son aquellas que trabajan con grupos de registros. No se aplican de manera individual, registro por registro, sino trabajan sobre el conjunto de datos que retorna una instrucción select. Las funciones agregadas que vamos a revisar son la función count, la función sum, la función average, la función max y la función min. Empezaremos con la función count. La función count típicamente tiene la funcionalidad de contar registros, pero también podemos contar registros que tienen información en un campo específico, o también podemos contar registros de valores diferentes que hubiese en algún campo específico. Empecemos con la primera opción de la función count. Seleccionamos select count asterisco from y el nombre de una tabla que nos interesa, por ejemplo, la tabla de empleado. La función count asterisco tiene la finalidad de contar registros. En este caso, el set de datos que regresa la función o la instrucción select hacia la tabla de empleado es la totalidad de registros. Por ese motivo, la función count cuenta todos los registros que devuelve la instrucción select, independiente de que tenga o no información alguno de los campos. Podemos nosotros aplicar un filtro, por ejemplo, where ID del empleado, pensemos con el ID del género, que sea igual a 1, género masculino. En este caso, el universo de datos devuelto por la función count será el total de empleados cuyo género sea igual a 1. Entonces, en combinación con la función count asterisco, me está devolviendo que tengo un total de 13 personas que cumplen el criterio de pertenecer al género igual a 1, es decir, empleados del género masculino. La segunda opción de la función count es contar registros que tienen información en un campo. Exploremos de primera instancia la tabla cliente. Select asterisco from cliente. Analicemos los datos y podemos observar que hay algunos registros o algunos clientes. Tenemos un total de 30 clientes, de los cuales algunos clientes poseen información en el campo RFC y otros no. Al igual que el campo correo, hay algunos clientes que poseen información del campo correo y otros que no. Si nosotros necesitamos saber cuántos clientes sí tienen información en el campo RFC, utilizamos la función count y dentro de la función count colocamos el nombre del campo por evaluar, en este caso el campo RFC. En este ejemplo nos está indicando que del universo de clientes, 4 clientes tienen información en el campo RFC. Dentro de la misma selección podríamos nosotros también contar información, por ejemplo, del campo correo. En este caso le estamos indicando que cuente cuántos registros tienen información en el campo correo electrónico. Seleccionamos la consulta y de igual manera nos indica que hay 4 clientes que tienen información en el campo correo electrónico. Entonces, podemos contar información que existe en un campo mediante la opción count y el nombre del campo. La tercera opción que tenemos es contar todos los valores diferentes que hay en un campo específico. Para esto seleccionemos la información de la tabla de producto, en la cual nosotros vamos a evaluar y determinamos que tenemos diferentes marcas. Si nosotros quisiéramos una lista única de valores, es decir, observamos que aquí el producto marca Acme se repite, el producto Verol se repite, la marca Mirado también se repite. Si queremos una lista única de valores, o más bien necesitamos saber cuántas marcas son únicas que no se repiten, utilizamos la función count. Dentro de la función count, la palabra distinct y la columna que vamos a evaluar, que en este caso es la columna marca. En este caso, la función count va a ir a contar todos los valores diferentes que hay en el campo marca de la tabla producto.
Al realizar la consulta de los 20 productos nos indica que tenemos 13 productos diferentes en la tabla de producto. Pasemos ahora a la función sum. La función sum tiene la finalidad de sumarizar valores de un campo específico. Para hacer esta validación seleccionemos el campo sueldo de la tabla de empleado. Observemos el resultado. En este caso tenemos un total de sueldos para cada uno de nuestros empleados. Yo puedo sacar el total de los sueldos de estos empleados del universo. Por lo tanto, utilizo la función sum. Sum y coloco dentro de la función sum una columna numérica que es susceptible de ser sumarizada. En este caso, la sumatoria nos devuelve el valor de 320.900, que sería la sumatoria de todos los sueldos para todos los empleados. En el criterio se podría llegar a utilizar una cláusula where cuando el ID de género, por ejemplo, sea igual a 2, es decir, empleados de género masculino, y en este caso el valor es diferente, ya que está yendo a hacer la sumatoria del campo sueldo, pero solamente para los empleados de género 1, que son empleados de género masculino. Pasemos a la siguiente función, que es la función average. Para esta función vamos a evaluar de la misma forma el campo sueldo de la tabla empleado. Al seleccionar el sueldo, pues volvemos a visualizar el detalle de cada uno de los sueldos. Podemos nosotros obtener el promedio. Recordemos que el promedio es la sumatoria de todos los sueldos divididas entre la cantidad de elementos. Y eso lo hace automáticamente la función average, ABG. Colocamos el campo dentro de la función ABG y esta función nos devuelve el promedio. En este caso, el promedio corresponde a 16.889.47 y fracciones. La cantidad de decimales, pues bueno, sabemos que la podemos nosotros controlar mediante una función trunc o mediante una función round. Entonces, la función average nos devuelve el promedio de una columna. Pasemos ahora a la función max. La función max tiene la finalidad de devolver el valor máximo que tenemos nosotros en alguna columna. Podríamos trabajar nuevamente con el campo sueldo de la tabla empleado. Analicemos. Tenemos una lista de sueldos. Nosotros podemos hacer una búsqueda para determinar cuál es el sueldo más alto. Para determinar cuál es el sueldo más alto, utilizamos la función max. Max del sueldo. Ejecutamos la instrucción y en este caso nos devuelve que el sueldo más alto es de 30.000. Si nosotros aplicamos un filtro, por ejemplo, where ID de género igual a 2, es decir, del género femenino, y aplicamos la función max, en este caso le estamos indicando que nos devuelva el sueldo más alto, pero de los empleados de género femenino. Ejecutamos la instrucción y en este caso me devuelve el valor de 27.000 pesos. Similar a la función max existe la función min, con la cual yo puedo obtener el valor más bajo de una columna, por ejemplo, de la columna sueldo de la tabla de empleado. Y de igual manera podríamos nosotros aplicar un filtro cuando el ID de género sea igual a 2, o si nosotros omitimos el filtro, pues la consulta se realizará sobre la totalidad de registros. En este caso, como estamos utilizando un filtro, está yendo a obtener el valor mínimo del campo sueldo de la tabla de empleados de aquellos empleados cuyo ID de género sea igual a 2, es decir, empleados de género femenino. Cabe aclarar que nosotros podemos recuperar todas y cada una de las funciones del subconjunto de datos que nos ha devuelto. Por ejemplo, tenemos la función count, con la cual yo puedo contar registros. Puedo sacar la sumatoria del campo sueldo. Puedo sacar el promedio, el average del campo sueldo. También puedo yo solicitar el valor máximo de alguna columna en particular, que podría ser el sueldo.
también puedo sacar u obtener el valor mínimo de la columna de sueldo. Todo esto de alguna tabla en particular, en este caso de la tabla de empleado. Si nosotros realizamos esta consulta, lo que estamos nosotros recuperando, aquí me faltó una G, es average. Recuperamos todas y cada una de las expresiones correspondientes a funciones agregadas del universo de la tabla de empleados. Es decir, el contador total son 20 empleados, la sumatoria del sueldo son 320.900, el sueldo promedio de los 20 empleados es de 16.889, el sueldo más alto de los empleados es de 30.000 y el sueldo más bajo es de 70.000. Y como lo hemos estado viendo en ejemplos, si nosotros aplicamos un filtro en el que le decimos, por ejemplo, ID de género es igual a 2, de género femenino, pues el universo se reduce. Entonces, en lugar de traer todos los empleados, nada más traemos los empleados de género 2 y de ellos traemos el contador, que me diría que son 7, la sumatoria, que son 112.300, el sueldo promedio, que sería 16.042 pesos, el sueldo más alto de los empleados de género 2, que sería de 27.000 pesos, y el sueldo más bajo de los empleados de género 2, que sería de 8.000 pesos. Bien, espero que esta explicación del uso de funciones agregadas haya sido de tu utilidad. Saludos.